¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando este programa que empieza a iluminar sus pantallas, sus hogares, sus oficinas, el espacio público en el que se encuentren viendo nuestro contenido, pero en rigor de verdad, cabe decir que esa iluminación que ustedes están viendo no se debe a las luces que nos donara la querida Mariana Yacasio. No, señor, se debe a que aquí se ha manifestado, como todos los lunes, el ínclito, el de níveas cabelleras, el de rosáceos dedos que tiñe con su luz perenne todo lo que toca, cual Midas de la luz. Señor Sebastián Porrini, ¿cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, profesor? Todo bien. Estoy tomando aire para... Tome aire. Cada vez trato de hacer mis intervenciones introductorias con más enjundia, ¿no? Como nos han dicho tan generosamente, vaya un cariño que sabrá y entenderá que hay algún tipo de homenaje. Pero bueno, aquí estamos nuevamente en una nueva edición de La Última Página. Hoy, como tenemos oficio, hoy trabajamos, estamos tomando el té. Exactamente. Cuidando un poquito las formas. The cup of tea. Fancy capa, dirían los ingleses. Y así que estamos aquí, pero no significa que no vayamos a meternos en los temas que nos interesan. Hoy vamos a hablar de un clásico, de un autor clásico, creo yo, un autor ineludible y que paradójicamente en el decurso de estos 4 años, últimamente estamos haciendo eso, ¿no? De recuperar un poco autores que sabemos que podríamos haber hecho tranquilamente en los primeros programas, en los primeros 100 programas, y de pronto no aparecieron, ¿no? Exacto. Que es el caso, bueno, pero es imposible. Que es el caso de nuestro autor de Marra, voy a tratar de pronunciarlo como corresponde, René Albert Guy de Maupassant. Exactamente. René Albert, ¿cómo sería por Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, nacido en 1850, fallecido en 1893. Y según la crítica especializada, junto con nombres como Poe, como Ambrose Bierce, como Lovecraft, tal vez, más posterior, pero conforman ese elenco de escritores del género de terror en principio, aunque con Maupassant tenemos que tener en cuenta algo fundamental: no es su primera casa el terror, ¿no? Maupassant es un escritor muy particular y es muy interesante en ese sentido, porque, como saben, Maupassant, insisto, ¿no? Es casi una parada obligada cuando uno empieza a leer literatura de terror o literatura de género fantástico. Yo, de hecho, recuerdo mi primera experiencia con Maupassant fue en la sección de horror o de fantástico de una biblioteca donde yo trabajaba. Estaban los libros de Maupassant, de Ambrose Bierce, de Poe y qué sé yo. En el caso de Maupassant tenemos que tener en cuenta que, aunque esté canonizado dentro del canon literario como un autor de terror, no fue, como bien decíamos, su primer tránsito, porque bueno, ahí tenés unas novelas muy interesantes que no necesariamente responden a la estética de lo fantástico, mucho menos al terror. Maupassant era considerado un gran naturalista. Sí, ¿no? Ese es el tema. Pero ahí me parece, pero ahí me parece también que es interesante poner la cuña, porque hay un tránsito, ¿no? O sea, ¿por qué Maupassant llega a convertirse en uno de los grandes maestros de la literatura de terror y de qué tipo de literatura de terror? Sí, ese es el tema también. Exactamente. Bueno, pensemos que hacia 1870, 70 y tantos, o sea, muy jovencito, él ingresa a la literatura de la mano de Zola. Y Zola es en ese momento el padre espiritual, por decirlo de una manera. Me voy a comprar. Perdón. Es la hora del té. La Madeleine. Bien, en fin. Se está haciendo francés, profesor, ¿eh? Tanto. Vieron que. ¿Dónde se iba de vacaciones? A Sandringham. Ahora resulta que se va de vacaciones al Château de la Loire, ¿no? Me estoy convirtiendo en tantas cosas en los últimos días que no me hagas hablar. Bueno. ¿Quiere que me aleje un poquito? Bien. Todavía no, es muy temprano. Perfecto. Bien. Continuemos con esto. Vamos con Maupassant. Que esa faceta la vamos a nombrar también. Tiene. Es decir, Émile Zola es una especie de, como decía, de padre espiritual, ¿no? En ese momento, el padre intelectual del naturalismo, y obviamente tener la bendición de él fue una gran ayuda para entrar.
Yo creo que él entró a la literatura por ese camino, por un cierto realismo-naturalismo, pero lo va dejando. Se madura, cambia. Vive 43 años, de los cuales uno puede decir que los últimos 2 no se pueden contar porque enloqueció. Se habla hasta de un suicidio. Sí, ¿no? Hay un totalmente. intento de suicidio muy grande que lo lleva a que lo encierren y bueno, fue una especie de suicidio moral. El médico de Maupassant le dijo una vez que usted ha vivido en los últimos 10 años la vida de 5 hombres a la vez. Claro, estaba agotadísimo, destrozado. Escribió 300 cuentos en 8 años. ¿Y qué cuentos? Y qué cuentos, ¿no? Por supuesto. En todos los diarios franceses aparecían los cuentos de Maupassant, en Le Figaro, en Le Gaulois, en todos los grandes diarios, ahora Le Jeu de Paris, todas las grandes revistas de la época y los diarios de la época aparecía Maupassant, casi cotidianamente, por decirlo de una manera, pero a la vez novelas. Estamos hablando de 6 novelas impresionantes escritas una detrás de otra, y la correspondance, ¿no? Que él se negaba a que se publicara, y bueno, como siempre, ¿no? Después de muerto se hizo cualquier cosa y se publicó toda su correspondencia. Decíamos, una vida muy particular, una vida de desenfrenos, ¿no? Muy particular. Sí, muy notable, lo destruyó realmente. Pero bueno, un genio, ¿no? En muchos sentidos. Un genio, y que de algún modo también, Sebastián, me parece que has dado en un aspecto interesante para, como decíamos hace un momento, entender por qué Maupassant llega a consagrarse, no consagrarse, pero sino a ser uno de los referentes de una literatura que, por supuesto, en esos años estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Ya ha quedado lejos el romanticismo, ha quedado lejos, eso tendríamos que hacer en algún momento un programa, ¿no? El decurso de lo fantástico desde el fines del siglo XVIII hasta fines del XIX, ¿no? Que de alguna manera vos lo has planteado siguiendo a Calazo, ¿no? Esos 100 años, desde la revista Athenaeum hasta la muerte de Mallarmé. La muerte de Mallarmé. Claro. Bueno, pero ahí sería interesante ver el periplo de la fantástica. De la fantástica. ¿No? Digo, porque hay un tránsito, ¿no? Y que Maupassant, sí. Perdón, pero hay que tener en cuenta que hay algo previo que es el gótico. ¿No? Bueno, por eso digo. El manuscrito, Judea, Zaragoza, ¿cómo es de Jean Potocki. Hallado en Zaragoza. Jean Potocki. Claro. Gran novela. Potocki, ¿no? ¿Está bien? Sí, Jean Potocki, sí, señor, el polaco. Pero es interesante. Conde. Obviamente, cuando uno dice ese tránsito, hay antecedentes y, por supuesto, hay reverberaciones posteriores, ¿no? Digo, creo que Maupassant está ahí como punto de pivot, sí, ¿no? Como punto de giro. Es realista. Junto con, bueno, obviamente Poe, que Poe es como el que lleva hasta sus máximas potencialidades la idea de lo que a mí no me gusta llamarlo tan de esa manera, podríamos denominar el terror psicológico. Yo creo que en Maupassant, yo voy a hablar de 2 cuentos, de los muchos que podríamos hablar, que son el Orla, cuyo año no recuerdo, y el otro es El Miedo, efectivamente, que es un cuento bastante significativo y bastante representativo de lo que es el estilo de Maupassant. ¿Qué pasa con el terror en Maupassant o lo fantástico terrorífico en Maupassant? Hemos dedicado programas a Arthur Machen, a Lovecraft, etcétera, el mismo Poe. Y hemos tratado de establecer esta idea de que, bueno, el terror que viene de adentro, el horror que viene de afuera, bueno, en Lovecraft es muy marcado esto, y que de hecho de alguna manera Ambrose Bierce, también contemporáneo de Maupassant en Estados Unidos y con otra historia y con otra intención estética, también detenta un poco ese camino del horror. Pero Maupassant me parece que ¿cómo decirlo? ¿Cómo es la palabra? Pulverización lenta, progresiva y casi agónica de su razón se ve manifestada en su concepción del terror. En muchos cuentos, un loco, puntualmente, estoy loco. Puntualmente el Orla, sí. El Orla, que es uno de los cuentos más famosos y más conocidos, l'Orla, como dice aquí Sebastián, es un cuento en el que a modo de diario, ¿no? Si pensamos en la estructura interna del texto, es un diario personal, en el que un personaje de cierto encumbramiento, ¿no? Tiene
tiene una visión, ¿lo tenés por ahí? Sí, tengo los cuentos esenciales. No los completos porque no los consigo, pero tengo los esenciales. Voy a buscar específicamente. Mira qué linda edición. Está sacando lindas ediciones. De Penguin. El Orla, a ver si lo encontramos rápidamente. Sí, acá está, mira, el Orla del 87, 1887. Hay dos versiones. Y la página es 1087. ¿Hay dos versiones? Bueno, no importa, vamos a ver. Pero sí. Básicamente lo que importa es que el Orla es una entidad que se le manifiesta, que se le aparece a este personaje, cuyo nombre no recuerdo ahora, tendría que haberlo traído anotado, y empieza a cuestionarse justamente, este personaje en su diario, acá está. Bueno, no dice el nombre, obviamente. ¿Y porque es un diario, claro, no va a hablar de sí mismo. Pero se le empieza a manifestar, sobre todo a partir de algo que viene de un lugar totalmente recóndito que no es Europa. Claro. ¿No? Porque la idea del Orla, ¿no? Según un relato que le cuentan, es una especie de entidad, un espíritu que viene de Río de Janeiro, de Brasil. Sí, señor. O sea, hay un velero que llega a París, no me acuerdo en qué ciudad están, y con unos viajeros brasileños, ¿no? Y aparentemente han traído consigo esa figura espectral. Nunca vamos a terminar de saber, en definitiva, qué es el Orla. No importa, por momentos tiene la potestad de mover objetos, de mover una hoja, de nublar la imagen del protagonista frente a un espejo, pero lo importante no es tanto qué es el Orla, sino qué consecuencias tiene en el raciocinio y en la psicología del protagonista, al punto tal de que lleva a cometerle un acto de locura terrible. Y ahí es donde empezamos a pensar, a partir del Orla, por supuesto, invitamos a que lo lean, es un cuento bastante largo, por cierto, bastante largo, es un relato a modo de diario, y claramente necesita tiempo de lectura. Pero lo interesante, como les decía, es que Maupassant aquí empieza a construir la idea esencial de que el terror o el miedo no es algo que viene de una entidad interna, no es algo que viene de una entidad externa, es parte propia del ser humano que va pulverizando, que va de alguna manera convirtiendo la razón del hombre en algo totalmente carente de sentido real, que es la propia experiencia de Maupassant. Maupassant muere en 1890, este cuento, 93. o es una versión 93, perdón, este cuento es un cuento de 6 años antes de morir. Exacto. Y ya Maupassant está dándose cuenta de que aquella manifestación esplendorosa del naturalismo, era fotógrafo por otra parte Maupassant, ¿no? Estoy confundiéndolo con Ambrose Bierce, me parece que había transitado algo de era fotografía. la época de Nadal, que era el gran fotógrafo de toda la clase decir, alta. Vamos a retratar la realidad tal como es, el naturalismo en su máxima expresión. Y cuidado, porque ese retrato de la realidad tal como es hasta puede llegar a ser inverosímil. Exacto. Entonces, es como un pasarse de rosca. A eso me refiero, ¿no? Si doy vuelta, trato de ajustar el objeto de estudio, el objeto que es observado desde el realismo más omnímodo, y me pasé de rosca y ya giro en falso. Sí, señor. Creo humildemente, como una hipótesis discutible, por cierto, que el terror o los cuentos de terror de Maupassant trabajan u operan sobre ese principio constructivo. La idea de que hay una suerte de, ¿cómo decirlo?, enfermedad progresiva que va... ¿cómo es la palabra? Anquilosando, sí, exacto. Que va esmerilando y que va de alguna manera pulverizando, petrifica, esa razón que es quebradiza. Y esa razón quebradiza lleva, por lo menos al protagonista del Orla, a ejecutar una acción, como bien le digo, terrible, y nunca terminamos de saber si se deshizo o no de esa figura espectral que es el Orla. En todo caso, insisto, no importa si el Orla tiene tal o cual forma. Importa lo que genera y lo que representa, tal vez alegóricamente, dentro de la razón del protagonista, que es una proyección posible de lo que el propio Maupassant estaba viviendo a nivel biográfico. Sí, aquí es inevitable separar, ¿cómo decirlo?, la experiencia vital del autor, en este caso Maupassant, de lo que sucede en sus cuentos. Y ahora estoy buscando el otro, que es el que te comenté, porque ahí hay un par de pasajes que son muy interesantes con respecto, efectivamente, al concepto de miedo. El miedo, de 1882. Página 353. Primera etapa. Primera etapa.
Fíjense cómo el cuento trabaja con lo siguiente. Es un relato enmarcado, por supuesto, típico de la época. Sucede en un barco. ¿Sí? Hay un barco que va viajando, que está encallado. Entonces, bueno, mientras esperan a que lo vengan a rescatar, se empiezan a contar relatos de miedo, ¿no? Nada. Los buques suicidantes de Horacio Quiroga, digamos. Claro. Dice así el cuento, permiso. Acabada la cena, subimos de nuevo a cubierta. Delante de nosotros, ni un estremecimiento en toda la superficie del Mediterráneo, que una luna llena y plácida tornasolaba. El gran barco se deslizaba lanzando al cielo, que parecía tachonado de estrellas, una gran serpiente de humo negro, y detrás de nosotros el agua blanquísima, revuelta por el rápido paso del pesado navío, batida por la hélice, espumaba y parecía retorcerse, removiendo tal cantidad de claros fulgores que se hubiera dicho luz de luna en ebullición. Bueno, otra cosa importante, ¿no? La claridad descriptiva, ¿no? Ahí está la mano naturalista. Sí, del realismo. Sí. Éramos 7, y atentos con esto, éramos 7 u 8 en silenciosa admiración con el ojo puesto en el África lejana, hacia la cual nos dirigíamos. El comandante, que fumaba un puro en medio de nosotros, retomó de repente lo que había empezado a contar en la cena, ¿no? Y media res. Claro. Sí. Esa vez pasé miedo. Mi barco se quedó 6... No, me equivoqué de embarcación. La que estaba encallada era otra. Mi barco se quedó 6 horas con ese escollo en el casco, batido por el mar. Por fortuna, a eso del atardecer, fuimos recogidos por un barco carbonero inglés que nos avistó. Fíjense que el relato del miedo del capitán es en un naufragio. El tipo está a punto de naufragar y siente miedo ante un hecho natural posible y hasta yo diría realista y verídico. ¿No? Si están encallados ahí, puede caer. Entonces, un hombre alto, de rostro tostado y aspecto serio, uno de esos hombres que se intuye han atravesado grandes países desconocidos, en medio de peligros continuos, cuya mirada serena parece guardar en su hondura algo de los paisajes extraños que ha visto, uno de esos hombres que se adivinan templados por el corazón, abrió la boca por primera vez. Usted, comandante, dice que pasó miedo, no me lo creo. Creo que se equivoca de palabra, y acerca de la sensación que tuvo, un hombre enérgico no tiene miedo nunca frente a la amenaza del peligro. Puede ser emocionado, agitado, ansioso, pero el miedo es otra cosa. El comandante prosiguió entre risas. Diantre, le dijo, le garantizo que pasé miedo de verdad. Entonces el hombre de voz tostada dijo con voz parsimoniosa, ¡pum!, y empieza el relato, que no vamos a contar el contenido, pero quería leer esta introducción, Sebastián, y ya te dejo hablar. No, adelante, dale. Porque aquí es donde se empieza a manifestar la contraposición interesante del concepto de miedo que desarrolla, Exactamente. Si yo soy un capitán de barco, y yo sí, obviamente, si se me da vuelta el barco, voy a sentir miedo, pero eso es parte de tu oficio. Claro. Si sos un hombre de mar, y te va a pasar que venga una tormenta. Entonces, eso no es miedo. Eso puede ser adrenalina, puede ser nerviosismo, puede ser excitación. El miedo, que es lo que le va a contar este marinero, aparece cuando no lo esperás. Claro. El miedo aparece ante un sonido que no sabes de dónde viene, ante una imagen que se muestra en una noche de tormenta frente a un vidrio y que no podés definir si es humana, si es bestial, si no, y hasta que no identificás efectivamente que eso puede llegar a ser producto de la realidad o no, estás en esa que luego Todorov llamará la vacilación. Claro, exactamente. Lo que hace Maupassant en ese sentido es trabajar todo el tiempo con esto de esto puede tener una explicación racional. Puntualmente los 2 episodios que se cuentan son un grupo de viajeros en el desierto de África, por eso miran África, y que escuchan un sonido que no pueden identificar y que cuando escuchan ese sonido alguien muere. Y efectivamente suenan esos como tambores y uno de los guías, no me acuerdo ahora qué tribu, cae insolado. Entonces uno puede decir, bueno, cayó presa de un golpe de calor, pero justo cayó cuando sonaron los tambores misteriosos. Bueno, hay todo un giro ahí para tratar de explicar esta contraposición. Claro. Y el segundo es una historia en un bosque abandonado, en un bosque, digamos, de caza, en un coto de caza en Francia, que ocurre un episodio en una cabaña, en una noche tormentosa, en la que hay un hombre que tiene que cometer un acto extremo para salvar quién sabe qué, y que al día siguiente se dan cuenta de que todo lo que pensaron durante esa noche que motivó ese hecho casi espectral
podía llegar a tener una explicación racional, pero lo que sintieron esos viajeros ante el sonido de los tambores y lo que sintieron esos cazadores en esa cabaña durante toda la noche, eso es miedo, porque no pueden explicarlo racionalmente, aunque exista potencialmente la posibilidad de que tenga efectivamente una explicación racional. No importa, lo que importa es justamente de qué manera se va desintegrando la racionalidad, de qué manera, como bien decíamos recién, se va pulverizando ese raciocinio para dar paso a aquello que es otro y que es desconocido. Claro. Claro, sí señor. Perdón, me fui del tema. No, está perfecto, no te fuiste del tema, estamos con Maupassant. Vos sabés que los cuentos completos de Maupassant yo los he buscado, incluso los busqué en francés, sino la edición de la Pléiade tampoco está completa, así que se hace complicado. Ya saben que claro. pueden donarnos. Claro. Pero, ¿Querés más té? bueno, dame una gotita más. Yo soy teinómano, así que se convierta en té frío. por eso traje la gorda, la princesa, sí, exactamente. La reina de las hadas. La reina de las hadas. La edición de los cuentos de Maupassant en español, que hizo Alianza, fundamentalmente allá en los años fines de los 70, comienzos de los 80, si no me equivoco, las primeras ediciones, justamente hicieron lo siguiente: publicaron los cuentos en orden, en un orden, ¿no? Siempre es discutible. O sea, los cuentos de guerra, que ahora vamos a hablar, los cuentos de horror, los cuentos fantásticos, es decir, casi un carácter de los cuentos realistas, de los cuentos que podríamos acercar a cierto, a la muerte, ¿no? Porque cuentos de horror en realidad no es el término, sino a la muerte, provocar la muerte de otro, el suicidio o la muerte de otro, el homicidio, y los cuentos fantásticos. Totalmente. Entre los que está Lorla, justamente, que se considera dentro de esa característica y que siempre es bastante discutible. Si vamos en orden, el hecho es que de los cuentos realistas uno tiene que tomar los que se llaman cuentos de guerra. Es decir, él escribe sus primeros cuentos con la guerra franco-prusiana, 1870, 1871, el momento en el que Francia termina el Segundo Imperio y se proclama la Tercera República. Su obra en sí, que se desarrolla bajo la Tercera República, es de una crítica a la República de una manera impresionante, ¿no? Porque ese triunfo de la burguesía, de todo el mundo, particularmente comercial, ¿no? Llegado a términos insólitos, que después en las novelas lo vamos a ver más claramente. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, Mademoiselle Fifi o el famosísimo Bola de Cebo. Bola de Cebo es un cuentazo. Terrible. Allí está, también es un cuento bastante extenso. Son una serie de burgueses que van en viaje en la guerra. Durante la guerra están escapando de París, ¿no? Y todos, hay algunos nobles, venidos a menos, algunos comerciantes, ¿no? Con toda esa pacatería, y en medio de ellos sube una mujer que va acompañada por un hombre muy particular, que es muy gorda y demás, y que tiene que tiene la característica de ser, los otros la juegan como muy ordinaria, por decirlo de una manera. ¿Qué ocurre con esto? Que esa mujer termina salvándoles la vida. ¿Sí? No voy a decir los elementos y demás, ni el juicio final, porque realmente el cuento merece ser leído, es de una delicadeza psicológica impresionante, ¿no? El análisis psicológico de los personajes es muy importante en Maupassant. Es decir, la guerra cómo provoca en los seres humanos la salida del sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Hay que salvar, claro. Y toda la pacatería moral de la época que genera que, claro, alguien tenga que, porque en el medio hay algo fundamental, hay un sacrificio. El sacrificio, ¿quién lo tiene que hacer? Y luego, ¿lo van a reconocer? Bueno, ahí viene el tema, ¿no? Es decir, todo el complejo moral que Maupassant maneja de manera brillante, porque justamente la sociedad de provincias francesa tiene una mirada, pero la sociedad parisina tiene otra, y eso genera un conflicto constante. Bola de Cebo es un cuento admirable. Mademoiselle Fifi, en el mismo sentido, trabaja también con las señoritas de la vida, ¿no?
En muchos de los cuentos de Maupassant van a aparecer las famosísimas costureritas que dieron el mal paso, muy típicas del París de la época. Pero vayamos a lo que llamaríamos otro tipo de cuento realista. Yo el primer cuento que leí de Maupassant creo que es un cuento perfecto. Tiene 8 o 9 páginas. Y que es El collar. Sí. El collar es un cuento de una perfección absoluta. Madame Loisel, la protagonista, y su marido. Ella es una mujer que ha nacido para vivir en cuna de oro, pero nació pobre, ¿no? Errores de la vida, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ocurre? Justamente se casa con un empleadito, por decirlo de una manera, de un ministerio, y ella sueña con ser una princesa. Claro, ¿qué va a hacer? Un empleado. Claro. Sí, uno de estos carpeteros, ¿no? La cuestión es que la vida de ellos es bastante burguesita, por decirlo de una manera. Hasta que llega una invitación a una fiesta. Llega la invitación a la fiesta del ministerio, bueno, va a estar el ministro, todo aquello. Y el marido viene enloquecido diciéndole que van a tener esa fiesta, que al fin se va a poder. Pero ella llora porque dice, voy a parecer una pobre de todas maneras, ¿no? Y, bueno, el término, el collar, ¿no? Justamente sale como una solución que pedir prestado a una amiga un collar. Un collar muy llamativo, ¿no? En realidad es una joya la que le tiene que pedir, la amiga está en mejor posición, va y ella elige el collar. Y el collar, cuando termina la fiesta, se perdió. Bueno, ahí, hasta la frase final, que yo, ¿por qué digo que es un cuento perfecto? Porque cumple lo que dice Horacio Quiroga posteriormente. El cachetazo, la trompa del uppercut, ¿no? Fundamentalmente. No se puede entender el cuento si no es la frase final, ¿no? Es decir, toda una vida ha quedado signada, acollarada, ¿sí? Justamente por un elemento que, si las palabras hubiesen sido las justas, no quiero contarles el final, si hubiese existido el diálogo, no habría ocurrido el desastre que ocurre, ¿sí? A mí me parece un cuento estupendo. Pero voy a ir a 2 o 3 de rápido, ¿no? Porque no quiero. De los cuentos de muerte, ¿no? Me voy a referir fundamentalmente a Una vendetta y a La confesión. Él tiene 2 cuentos que se llaman La confesión, pero bueno, vamos a tomar 2 para no. Vamos a tomar uno de ellos, ¿no? El otro también es una confesión. Podríamos trabajarlo en pendant, pero bueno, vamos a La vendetta. ¿Dónde? Y obviamente. Siempre. No, siempre. Perdón, profesor, perdón. No. Pero ocurre en Córcega. Que es Département de la France. Pero los corsos, ¿qué son? ¿Qué son? Es más, si yo voy al cuento, permítame, porque el profesor Ortega se está riendo, voy a poner el nombre de la señora y lo que comete, Paolo Zaverini, ¿sí? Y su madre, que viven en un pueblo cerca de Ajaccio. ¿En dónde? En Córcega. Bueno, franceses, devuelvan Córcega, devuelvan. Córcega. Devuelvan, la Córcega es italiana, por favor. Bueno, muy bien. ¿Qué ocurre? Hay una. Aparte, el cuento empieza con. Es esdrújula. Decimos una palabra francesa, esdrújula. Dale. Exactamente, Córcega. Bueno, Córcega. Fundamentalmente, ¿qué ocurre allí? Bueno, el cuento es una venganza. ¿Por qué? Porque han matado al hijo, ella lo sabe, al hijo de una señora del pueblo, y ella jura sobre el cadáver de él vengarse, la vendetta. Pero no tiene cómo, no tiene hijos, no tiene primos, no tiene nada. Lo que planea, lo único que tiene es una perra, que se llama Pispiretta, ¿no? La perra es un animalito de Dios. Bien, ¿cómo se monta esa venganza? Esa es la genialidad, en 5 páginas. ¿Sí? Todo el color local de la sociedad italiana, porque el asesino escapa, sale de Córcega y se va a donde, a Cerdeña, que ya es Italia, o mejor dicho, el reino de las 2 Sicilias, ¿no? Valga decir en ese momento. Con lo cual está la posibilidad de cómo vengarse, ¿no? Está sola, es una mujer grande, y el planteo de esto. Y los otros 2, La confesión, son 2 confesiones, bien francesa, una muy burguesa y otra con otras características. Ya muerto, un hombre que ha sido de una honradez impresionante, podría buscar el nombre, pero bueno, no importa, les deja una carta a sus hijos en el testamento.
En el testamento están todos los bienes, porque es un hombre de mucha posesión. Bueno, por Dios. La confesión que les hace tiene que ver con un crimen que ha cometido. Nunca, es impensado. Y que voy a permitirme una cosa, porque una vez me lo pidieron. Gabriele D'Annunzio tiene una novela que se llama L'Innocente, El Inocente, que el gran Luchino Visconti hizo la película. Si no quieren leer la novela, vean la película. Pero guay, ojo, porque Visconti cambió el final. Y fue un final polémico. Un final muy particular. Porque en El Inocente, D'Annunzio hace que el criminal esté orgulloso. En cambio, Visconti lo hace culpable. Es muy interesante lo que hace. ¿Por qué? Porque Visconti está militando en el Partido Comunista. Y Gabriele D'Annunzio levantaba el brazo, ¿no? A la romana, como decía el padre de un amigo mío. Se saludaba a la romana. La romana, facciamo romano. Exactamente. Y la otra confesión es una confesión de una hermana que está en el lecho de muerte y que se confiesa con su hermana. Las dos han vivido solas porque murió de manera inesperada cuando era una niña. Ella, la que está muriendo, y la hermana, una jovencita, murió el gran pretendiente que tenía. Entonces ella decidió consagrarse toda la vida a la memoria. Terrible. En el medio también hay un crimen que le viene a confesar la hermana. Es decir, son cuentos de una dureza impresionante sobre la base de la profundidad psicológica humana. Es decir, el ser humano es complejo y él lo que observa Maupassant hay un sustantivo para decirlo: la hipocresía. La hipocresía, totalmente, la hipocresía, y la idea también de que de alguna manera esa fragilidad, no solo que se va descascarando a nivel social, claro, que se ve en Bola de Cebo, que terminan siendo salvados por alguien por a quien ellos mismos han condenado incluso por el aspecto físico, ¿no? por la vida que llevan. Sí. Que les da de comer. Que les da de comer. Porque los alimenta. Yo creo que Maupassant es un gran fotógrafo en ese sentido, de una realidad compleja de la época, pero que te revela el negativo de la foto. Exactamente. No te muestra la foto terminada. Te dice, bueno, sí, esto es, sí, posen para la foto. Sí, acá estamos con Monsieur Porrini, Je suis le Chevalier Ortega, pum, pum, pum. Bueno, sacamos una foto, pum, pero al revelarla de la óptica de Maupassant, se ven los claroscuros. Claro, y quizás el de pelo blanco soy yo y él tiene pelo. No, o sea, hay una inversión de roles muy interesante. Eso está, como bien decías. ¿Quién es el modelo? Claro. Parece el modelo y no lo es, ¿no es cierto? Y eso lo lleva, supongo yo, que en algún momento a enloquecer. Esto se va a la mierda. Bueno, esto se va. Amén de una vida extremadamente exceso, ¿no? excesiva, ¿no? Sí. Luego las novelas. Yo tengo dos aquí para nombrar. Una es una novela corta que es La Herencia. La Herencia, voy a hablar poquito porque es una novela con un tema muy particular y muy simple de resumir. Es una novela que en la versión que yo tengo tiene 100 páginas. ¿Sí? Es una novela corta. ¿Cuál es el tema fundamental? Bueno, lo dice el título y fundamentalmente las pasiones que se suscitan en derredor de la herencia con todas las miserias humanas de una sociedad que está marcada fundamentalmente por lazos matrimoniales, hipocresías, enojos, engaños, toda la burguesía representada en esto de que se muestra lo peor, ¿no? En este sentido. Y la segunda, esa es La Herencia, la segunda, en verdad, es su novela más famosa. Se hicieron 8 películas sobre Bellamy. Yo, profesor, le voy a pedir, porque usted es un menor, no vea la última versión, porque es un poquito fuerte. ¿No es cierto? Tiene escenas, claro, la toma en un momento a una toma de una manera. Usted no debe ver eso. Y ojo con las niñas, ustedes. Sí, ¿no? Se tapan los ojos. Se tapan los ojos, no vean escenas. Hay señoras y señoritas que aparecen en corsé. No se debe ver eso. Claro, ¿cómo es? En paños menores. Pero ¿qué ha ocurrido? Por qué Dios. Espanto, qué decadencia. Por Dios. Qué bellas tardes en el Oscar Wilde. Veníamos de Oscar Wilde, ¿no?
Bellamy la puedo resumir aún más incluso. ¿Por qué? Porque si bien es una novela extensísima, son más de 300 páginas, yo la leí hace muchos años y la tengo por allí anotada y demás, es la historia de una revista. Georges Duroy, o sea, del rey, miren el nombre, Georges Duroy es un periodista, ¿no? Un folletinero, diríamos en ese momento, que arriba a París y claro, tiene toda la tapín, tiene toda la percha. Tiene toda la percha el hombre, claro. Y es joven, atractivo, es absolutamente desprejuiciado y entonces se rodea de la sociedad del momento que lo empieza, sobre todo las femmes, lo empiezan a ver muy apetecible, por decirlo de una manera, ¿no? Una manera cuidadosa, porque este programa es visto por la sociedad damas. Le quieren dar y no damas y señoritas. Le quieren dar y no precisamente la hora. Bien. Qué bárbaro. Ya que estamos. Es terrible. Bueno, hay versión de película. Por eso él es el ínclito y yo simplemente soy un comentador. No. Apenas. Yo apenas. A mí me preocupa la sociedad victoriana que nos me observa. alimento de las migajas, pequeñas migajas del banquete literario que es Porrillo. No, en fin. Bueno, Perdón, Bellamy. No, con esto que Diego, mucho más no. A ver, si ustedes quieren ver una novela realista, al estilo de lo que podría ser un Balzac, pero con una vueltita de tuerca porque es la Tercera República Francesa, o sea, la burguesía llevada al extremo, incluso el submundo de lo oculto, ¿sí? Pero exterior, ¿no? Ustedes me dirán, ¿cómo oculto, Esther? Claro, las sociedades ocultistas que se generan en la época que ya son risibles, ¿no? Tradicionalmente en esa Francia de fines del siglo XIX, que da para pie para cualquier cosa, el periodismo corrupto, ¿no? El país corrompido. Es una novela de los años 80, por lo tanto ya está muy instalado ese sistema. Es una Francia que se va a degranar. Yo lo leería en espejo con En busca del tiempo perdido. ¿Por qué? Porque frente al Proust que idealiza, está bien, idealiza a la aristocracia, ¿no? A la aristocracia, fundamentalmente, Maupassant es crítico, es decir, tiene una mirada absolutamente ácida, naturalista en ese sentido, en torno de una sociedad corrupta, sin moral, sin medios y demás. Bueno, una cosita más. Maupassant fue muy rico, llegó a ser riquísimo, Diego. Tuvo 2 casas de veraneo en la Côte d'Azur, tuvo un yate. Tuvo un yate que se llamaba Bellamy. Yate al que, según parece, también invitaba a las demi-mondaines que lo conocían. Lo digo en francés para que no se me sonrojen las damas que nos miran. Habíamos dicho del divino Rubén que era afecto al... Sí, claro. Bueno, en el mismo modo. Y según sus biógrafos y su mejor amigo, acá viene ¿no? Vivía en París en un departamento maravilloso, pero tenía una garçonnière. Lo digo en francés otra vez, ¿no? Sí, o sea, cuartito azul, dulce morada de mi vida. Bola, como se dice. Aristovalle del Bulo. Aristovalle del Bulo. Chistes internos de la porteñidad más omnímoda. Aquí hay un prócer que se llama Aristóbulo del Valle, entonces decimos Aristovalle del Bulo. La palabra bulo, y bulo significa una especie de aguantadero, de lugar para recibir... De baticueva, ¿no? Claro, se recibe a las damas en un ámbito íntimo, sí. El caballero dueño del bulín. Por eso hay un tango, le digo a nuestros, que se llama El bulín de la calle Ayacucho, ¿no? Aristóvalle del Bulo. Bueno, después de esta pequeña clase de porteñismo ilustrado, volvemos a la seriedad, o no, bueno, al eje del programa, que era hacer nuestro comentario de Guy de Maupassant. Quizás es un programa bastante breve, por cierto. ¿Por qué? Son 30 y pico de minutos. ¿En serio? Sí, yo pensé que Maupassant se iba a ir... Bueno, venimos rápido. Venimos rápido porque es un autor que se lee rápido, por cierto. Bueno, sí, Diego. Yo te iba a decir, tiene una prosa bueno, lo hemos leído aquí, sencilla. Y prolífico. Podríamos haber hablado de más cuentos, pero creo que lo esencial está dicho. Sí. Creo que lo esencial está manifestado. A mí me hubiera gustado
por ahí hacer un tándem con otros autores, pero hay otros autores que merecen también su tiempo. Por ejemplo, el contrapunto con Ambrose Bierce, que a veces me parece ya lo interesante, haremos. pero hay otros ingredientes. Hay otros ingredientes. Es un norteamericano. Y era periodista. Claro. Era periodista, claro. fue a la guerra, una vida bastante distinta a la de Gringo viejo. Gringo viejo, Señor. Ambrose Bierce. Así que bueno, si lo bueno breve, 2 veces bueno. Totalmente. Saben que a veces nos Léanlo, vamos un poquito más. Es apasionante. Es un autor accesible, aparte, accesible en cualquier edición. Obviamente traten de encontrar una buena traducción, pero es innegable que hoy Guy de Maupassant es un autor de cabecera para nosotros. Sí, un pintor de sociedad impresionante. Así que bueno, gracias Sebastián, como siempre. A vos, Dieguito. Un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página y como siempre decimos, a seguir leyendo. Gracias, Eva. Chao. Adiós. Gracias. No se vayan, esperen. Ya sabemos que Porrini dijo adiós, gracias. Pero hay que seguir. Hay que seguir unos minutitos más. Aquí estamos en este envío que va a salir a partir de ahora en todos los videos. Porque bueno, como ustedes saben, formamos parte de una asociación mucho más grande, la Asociación de Estudios Humanísticos. Pero además, gracias a la iniciativa de 2 miembros de la asociación, en el año 2019 se fundó la editorial independiente Sofía Casa Editorial. ¿Sí? Hemos hablado de las producciones de Sofía. Buena parte del catálogo la pueden encontrar en la revista, que tienen el link para suscribirse siempre abajo. Pero hoy, humildemente, queremos hacer autobombo. Muy bien, Porrini, muy bien. El inmarcesible, el ínclito Porrini. Estoy aprendiendo. Aprende, sí, vamos a hacer autobombo. Cambiamos el enfoque de la cámara porque queremos que se vea un poquito lo que hemos estado haciendo desde el año 2019 con el querido Sebastián. Independientemente de que el catálogo de Sofía Casa Editorial tiene muchas más publicaciones, hoy y a partir de ahora, todos los lunes y tal vez los jueves, cuando salga un video del canal ADTV, vamos a informarles, recordarles. Nos lo pidieron. Nos lo ¿Quieren saber dónde están los sí, libros? Bueno. ¿cuáles son los, por ahora, 4 4. libros? Uno en coautoría, otros 2 escritos por Sebastián y 1 escrito por mí. Así que si querés, Sebastián, Bueno, empezamos. empiezo por el de coautoría. El de coautoría es este: Cuando los dioses habitaban la tierra. Cosmovisiones míticas griega, nórdica y maya. Fue un placer escribirlo con Diego. Sí, después de muchos años. Compartimos el trabajo y el amor por la mitología. Está en Sofía Casa Editorial. Publicado en 2019, febrero de 2019. 2019, exacto. Es el primer libro. Segunda edición. ¿Sí? Segundo libro, voy a hablar yo de mi libro. ¿Querés que hable yo? Hable usted de mi libro. Muy bien, voy a hablar del segundo libro en este caso y todo el resto es silencio. William Shakespeare en 5 actos, del querido Diego, ¿sí? Del innombrable Diego. Se saca las ganas. Por Exactamente. Es un libro dedicado a Shakespeare, a los aspectos más literarios, simbólicos de la obra de Shakespeare. Se trabaja, por eso dice 5 actos, 5 obras, tragedias, comedias, dramas y demás. Ideal para los docentes, debo decirlo, y para el bolsillo del caballero. Bien. Y de la dama. Y de la dama, muy bien. Voy por el tercero que ha sido publicado por Sofía Casa Editorial, este libro que es hermoso, El Sacrificio del Héroe, que tuve el honor de prologar allá por el año 2012, 2015, la primera edición. La primera edición, tanto ya. No, apagó la luz. El fulgor mítico, no pasa nada, no pasa nada porque me estoy quedando, no importa. Se ve bien acá El Sacrificio del Héroe. Este es el estudio que hizo Sebastián Porrini sobre, efectivamente, la figura del héroe trágico. ¿No? Es un estudio muy concienzudo y muy profundo sobre el fenómeno de la tragedia ática en el siglo V a.C. y con todas las derivaciones posibles del mitologema del héroe. Es un libro que ha sido reeditadísimo. Tenemos el honor de que Sofía Casa Editorial lo haya recuperado. Sí. Y aquí está nuevamente El Sacrificio del Héroe. Y recién salido del horno, tenemos está calentito. Los Otros, cuya primera edición fue española, sí, por Matrioska. Ya vamos a hacer un spot sobre Matrioska. Los Otros, la metafísica operativa en los siglos XX y XXI. El libro de Sebastián Porrini sobre 21 pensadores, 21, de Guenón a Calazo. De Guenón a Calazo, ¿no? Desde símbolos fundamentales hasta la improbatarea. Un libro magnífico para entender qué es esto del tradicionalismo, qué es esto de la tradición que tantas veces hemos expuesto en La Última Página y que aquí está resumido, no, ampliado, y es una invitación a seguir leyendo.
humildemente queremos invitarlas a que lean el catálogo de Sofía Casa Editorial. Y bueno, nosotros como grandes lectores que somos, también plasmamos nuestras lecturas en estas humildes obras. Y va a haber más. Hay muchos proyectos en carpeta, pero ahora, esto es lo que tenemos publicado tanto Sebastián como yo, Conductores de la Última Página, de Con el Hilo de Ariadna, y por supuesto también está publicada, hay varias novelas publicadas de Pablo Gizara, hay antologías, hay novelas de otros autores nobles de San Miguel. Así que invitamos a que se metan o que manden un mail en realidad a sofiacasaeditoriales@gmail.com, o bien pueden comunicarse con nosotros y haremos las mediaciones correspondientes para que se hagan de estos libros. ¿Qué podemos decir? Gracias. Gracias. Y esta es la invitación a seguir leyendo. Nos vemos en un nuevo programa de La Última Página, en Con el Hilo de Ariadna, o en cualquier circunstancia que sea. Ahora sí, adiós. Gracias.